5 años o 6 años, y nos tocó esto de readaptarla completamente para la pandemia y hacerlo contra reloj. No lo hicimos solos, trabajamos con un grupo de gente, con un equipo de subcoordinadores que trabajaron con nosotros a lo largo de todo el año 2020 y de toda la primera mitad del año 2021, y, y con muchísimo aporte, muchísimo esfuerzo del conjunto del personal docente, que la verdad que, bueno, cada una en la medida de sus posibilidades fueron aportando, haciendo cosas para que este periodo de pandemia, que fue complicado en muchos aspectos, entre otros, casi podríamos decir uno menor, en, en el desarrollo de las actividades académicas, para que pudiera salir lo mejor posible. Eh, Cada cuatrimestre fuimos modificando cosas, fuimos tomando decisiones para hacer que el aprendizaje fuera más eficaz, que la gestión fuera mejor, poder abordar distintos aspectos, y así, por ejemplo, el segundo cuatrimestre del año pasado ya encaramos los laboratorios, que durante los primeros 3 cuatrimestres de pandemia no lo pudimos hacer, fue solo un curso teórico práctico remoto. El cuatrimestre pasado hicimos eso, en realidad hicimos las dos cosas, y eso fue un esfuerzo de coordinación y un esfuerzo de organización y un esfuerzo para los docentes muy grande, y también para los estudiantes que cursaron, eh, someterse a esos protocolos así tan estrictos que tuvimos, o cursar un módulo remoto con tan poco apoyo extra como fue en el segundo cuatrimestre del año pasado. Bueno, este cuatrimestre, como en algún mail escribimos, entendemos que estamos ya cerrando todo ese periodo, en la medida en que no haya cambios así inesperados en la evolución epidemiológica, y entonces es como un último cuatrimestre de esfuerzos especiales y de dinámicas especiales. Con esto lo que queremos decir es que, como ya señalamos, estamos atendiendo este cuatrimestre a dos poblaciones estudiantiles diferentes, ¿no? A unas 400 personas que cursan la materia por primera vez y que la van a cursar en condiciones prácticamente normales, o sea, en clases teórico-prácticos presenciales, en aulas de la facultad, y clases de laboratorio presenciales, sin protocolos especiales epidemiológicos más allá del uso de barbijo, eh, y a razón de una clase de 4 horas por semana, como es habitualmente para casi todas las carreras, salvo químicos y geólogos, que habitualmente cursan 2 clases por semana, y este cuatrimestre todavía van a ser una sola. Este cuatrimestre en ese sentido es prácticamente normal. Esa es la primera población estudiantil. La segunda es toda la gente que cursó remoto, que aprobó el módulo remoto el cuatrimestre pasado y que aún no hizo el laboratorio. Para toda esa gente hemos armado un dispositivo especial con laboratorios condensados de 8 clases, de 32 horas totales, en lugar de 64 que tienen quienes cursan el cuatrimestre completo, y que están condensados en un mes, ¿no? Son 4 semanas de 8, 4 semanas de 2 clases cada una, perdón. Y eso lo hemos organizado en 4 tandas. La tanda del verano ya terminó y hay 90 personas que aprobaron ese módulo remoto y que ya están en condiciones de dar final, de cursar materias correlativas, etc. El pasado mañana, viernes, empieza la segunda tanda de 72 estudiantes, y luego la tercera y luego la cuarta. Y con eso ya habremos destrabado la situación de toda la gente que venía así en el módulo remoto. Como señalamos ya por escrito, esto significa una tensión especial en cuanto a que había que decidir: o abríamos muchos turnos para poder atender a toda esta población estudiantil, y eso significaba estar al límite de las posibilidades de absorber imprevistos como renuncias, licencias, etcétera. No teníamos margen para absorber nada de eso, o ofrecer menos turnos teniendo más margen. Optamos por la primera opción, que desde lo organizativo es la más difícil, porque cualquier modificación es una emergencia que hay que atender. Pero nos parecía que era lo más razonable tratar de abrir la mayor cantidad de turnos posibles, que cada turno tuviera la menor cantidad de estudiantes posibles,
bueno, todavía una cuestión de aforos, pero también fundamentalmente por una cuestión didáctica y pedagógica, ¿no? De tratar de maximizar la relación docentes-alumnos, sobre todo para gente que venía de un cursado remoto y que tienen que hacer el trabajo especial de integrar los conceptos a posteriori. ¿Qué quiero decir con esto? En general, la materia se va desarrollando en paralelo. Eh, Ejercitación de laboratorio, visualización de resultados en el laboratorio y luego generalización, interpretación, o no necesariamente luego, pero más en paralelo, conceptos teóricos, resolución de problemas y trabajo experimental. Para la gente que viene de hacer el módulo remoto, este es un trabajo de integración conceptual diferente, ¿no? Lo tienen que integrar a posteriori. La mayor parte de ustedes se van a desempeñar en los turnos de laboratorio normales. O sea, normales, que decir, de la cursada de la gente que va a ir viendo los conceptos en los teórico-prácticos al mismo tiempo que los desarrollan en el laboratorio. Pero un conjunto de ustedes sí va a trabajar en esos tandas 2, 3 y 4 en los turnos de laboratorio condensado. Perdón, estamos grabando la reunión simplemente porque hay gente que seguramente no pudo venir, entonces para poner el video a disposición de esa gente para que pueda tener la información, siempre que nadie tenga problemas. Si alguien tiene alguna objeción a que estemos grabando, bueno, paramos la grabación, no hay problema. Sí, seguimos y ponemos el video a disposición de quienes no hayan podido venir. Bueno, bárbaro, sí. Gracias. Gracias. Entonces queríamos abordar algunos temas, algunos académicos y otros más organizativos y otros de más que ver con conductas, pensando fundamentalmente que entiendo que para una cantidad importante de ustedes esta es una de las primeras experiencias docentes y tal vez es una primera experiencia presencial. Alguna gente de entre ustedes, no reconozco nombres o reconozco caras, sí tiene experiencia. Puse a Lucio en algún momento como ejemplo de una persona con ya mucha experiencia. Seguramente no es el único, pero entiendo que varios y varias de ustedes tienen esto casi como primera experiencia docente. Así que queríamos, bueno, agradecer el interés, el entusiasmo, el compromiso y bueno, y tratar de brindar todo lo que haga falta para que esto salga bien, para poder ayudar a todo el conjunto de estudiantes a formarse bien y también a ustedes, porque una ayudantía de segunda es una etapa donde están enseñando, pero al mismo tiempo están aprendiendo. Siempre en docencia se aprende, todo el tiempo, aún después de 80 años de docencia que tenemos Ernesto y yo, seguimos aprendiendo. No, 80 entre los dos. Seguimos aprendiendo, pero hay por ahí etapas que son más claramente formativas. Entonces, una de las preguntas que quería, sobre lo que quería comentar algo es, digamos, ¿qué esperamos de los estudiantes y de las estudiantes en el laboratorio? ¿No? Y ahí, como decía, hay alguna diferencia entre la gente que cursa el laboratorio condensado y la gente que cursa el laboratorio normal. La gente que cursa el laboratorio normal va a ir aprendiendo procedimientos experimentales, habilidades manuales, va a ir aprendiendo todo lo que tiene que ver con llevar adelante un experimento, registrar información, planificar un experimento, diagramar el uso de material, etc. Procesar los datos, informar, ¿no? Va a descubrir por primera vez qué significa estar frente a una mesada haciendo algo. A lo mejor a alguien descubre que es agotador desde el punto de vista físico estar 3 horas parado frente a un equipo, parada, qué sé yo. No sé, son todas cosas nuevas que se van aprendiendo. Además de eso, van a ir trabajando los conceptos de cada una de las unidades en paralelo con lo que vayan viendo en los teórico-prácticos. Para la gente que haga el laboratorio condensado, esto último es diferente por lo que contaba antes. Ya vieron todos los conceptos teórico-prácticos, ¿no? Entonces ahora tienen que hacer esa integración con lo experimental a posteriori. Van a aprender algo nuevo y en forma casi independiente, ¿no? Como cómo operar un espectrofotómetro, cómo preparar una dilución. Ok, eso podría ser más o menos independiente de los conceptos más teóricos
etcétera, pero hay otros aspectos que recién ahora van a ver. El ejemplo que citaba el otro día en la reunión con jefes de ayudantes de primera y que he visto en el turno de verano, cuando discutimos cinética en teórico-práctico, cuando lo discutimos en el módulo remoto, era claro que ver una tablita de velocidades iniciales en función de concentraciones iniciales era lo más fácil, ¿no? Es decir, se duplica la concentración, se duplica la velocidad de orden 1, etcétera, etcétera. Y después pasarlo a procesarlo en términos de logaritmo, inversa de la concentración, etcétera, parece, cuando uno lo ve sobre el papel, una complicación innecesaria, ¿eh? Cuando uno hace el experimento, se da cuenta que lo difícil es preparar las soluciones, disponer el material, estabilizar el espectrofotómetro, empezar a medir, y que una vez que uno hizo todo eso, la verdad que no tiene sentido medir los primeros 3 minutos para sacar la velocidad inicial. Más vale pasarte media horita midiendo y aprovechar todo el esfuerzo que hiciste antes de preparación. Eso es algo que sobre el papel no se ve, o sea, en una pantalla de Zoom no se ve, pero que en el laboratorio sí se empieza a ver. Entonces la gente del laboratorio condensado, bueno, va a ir integrando conceptos, le van a ir cayendo algunas fichas, van a ir cerrando algunas de estas cosas, todavía van a tener después una instancia de integración conceptual en el final, esto los va a ayudar, y para la gente que cursa el laboratorio en la secuencia normal, bueno, va a ser una cosa mucho más articulada, ¿no? Y con contribuciones todo el tiempo. ¿Qué se espera de ustedes en el laboratorio? A ver, ¿qué esperamos de los docentes en general? Bueno, que enseñen manejo experimental, cómo se usa una pipeta, cómo se enciende un equipo, cómo se usa una balanza de forma de tener bien medida la masa y al mismo tiempo preservar la balanza. ¿Sí? Enseñar el registro de datos, reforzar la idea de que las ciencias naturales, de que la química es una ciencia natural y por lo tanto la experimentación es la fuente primaria de información, ¿sí? Que la experimentación no es simplemente, o no es de ninguna manera una verificación de teorías o de leyes, sino que es la fuente primaria de información que después permite generalizar, etc. Pero también o sea, en el laboratorio se aprende a medir, a observar cosas que sirven no solo para desarrollar corpus de conocimiento, sino para tener datos que puedan ser útiles en otros contextos. Otra cosa importante es que ayudemos a valorizar los resultados. La semana pasada, cuando en el turno de verano estaban terminando el TP de determinación de KPS por vía electroquímica, estaba en la tabla, todos los grupos volcaban en el pizarrón una tabla de resultados. Entonces uno veía el KPS del cloruro de plata, PKPS, ¿no? 9,26, 9,40, 9,8, etcétera. Del bromuro de plata, 11, 11,5, etcétera. Del bioduro de plata, no sé, valores entre 15 y 16. Entonces, claro, uno puede mirar esos datos y decir, y 9,2, la verdad que está lejos del 9,75 tabulado. ¿A qué lejos? Ese número es fabuloso, es fabuloso. Estamos midiendo un KPS del orden de 10 a la menos 10 con una técnica que nos permite remontar un problema que no podríamos de otra manera. ¿Cómo medimos concentraciones de 10 a la menos 5, de 10 a la menos 8 en estas cosas? No es fácil. Estamos midiendo con un multímetro que se compra en una ferretería, con cocodrilos oxidados, gente que por primera vez en su vida está midiendo algo en un laboratorio y le está dando 10 a la menos 15, algo que gente que midió en forma recontra prolija y con experiencia le da 10 a la menos 16, ¿sabés qué? No te está dando mal, te felicito, está buenísimo ese valor. Y eso es un mensaje que tenemos que transmitir. Digo porque a veces veo que, no ahora, sino que a lo largo de muchos años, veo que sobreabundan las visiones pesimistas y los intentos de explicar las diferencias con el valor esperado. Entonces no hay nada que explicar. Está bien, está buenísimo esto. ¿Sí? A veces sí uno puede hilar fino y decir, bueno, ¿por qué medimos un valor un poco distinto del tabulado? Pero eso no quiere decir que esté mal ni que siempre haya que enfatizar esa diferencia. Bueno, valorizar el tema del esfuerzo y la planificación, como comentaba recién en el caso del cinética. ¿Qué esperamos en particular de los ayudantes de segunda y las ayudantes de segunda? Fundamentalmente que guíen en los procedimientos experimentales
¿sí? En las habilidades manuales, no necesariamente en profundizar conceptos teóricos, ¿sí? Esencialmente es, mira, acá la pipeta agarrarla de tal manera, guarda cuando descargas la solución porque puede quedar acá en otras bases, que no se caiga en la balanza. En primer lugar, eso. Si se presta a la discusión de algo más allá, fenómeno, pero no hace falta teorizar todo. No es que lo teórico vale mucho y lo experimental no. Todo es importante en la formación. Es importante entonces que ustedes guíen a los estudiantes en esto de observar señales, ¿no? Y a veces es muy difícil para estudiantes diferenciar qué es una señal de qué es una interpretación. Un ejemplo típico que a mí me sucedía mucho cuando paseaba por los laboratorios y luego cuando llevé este experimento al aula, es en los ensayos cualitativos de redox, ¿no? Que uno sumerge chapitas de granallitas de zinc en una solución de sulfato de cobre. Entonces se preguntaba, bueno, ¿qué observás? Y que se redujo el... No, pará. ¿Qué observás? Observás que se decoloró la solución celeste, que antes había un sólido plateado y ahora hay un sólido rojo. Eso se observa. Y uno puede interpretar esas señales en términos de algo, y en base a eso proponer una interpretación de qué sucedió. Uno no observa que se redujo o que se oxidó, ¿sí? Entonces, guiar en eso de aprender a observar señales, a interpretarlas, enseñar a medir, etcétera. Enseñar a procesar, a registrar datos y a procesarlos. A ver, un concepto muy importante. Ningún docente ni ninguna docente tiene respuestas a todo, ¿sí? Ni un ayudante de segunda, ni primera, ni un profesor titular. Y no es una vergüenza decir no sé ante una pregunta. Al contrario, es formativo. O sea, que la persona que tiene el cartelito de docente diga, mira, la verdad que esto no lo sé, está enseñando, está transmitiendo un metamensaje valiosísimo. No hay por qué saber todo y no hay por qué inventar cuando uno no sabe. Y está bueno no saber, porque entonces una busca la información. Sí, ustedes con más experiencia pueden guiar a la gente que les consulte acerca de por dónde podemos buscar. Mira, la verdad que no sé, pero se me ocurre que eso puede estar en tal libro, o creo haber visto algo interesante sobre eso en tal página de internet. Mira, déjame que lo busque para la próxima y lo volvemos a charlar, algo así. Recurran, por supuesto, muchísimo a los jefes de trabajos prácticos y las jefas de trabajos prácticos de cada turno. Y también a la gente que esté como ayudantes de primera. El plantel de jefes y jefas que tenemos es realmente gente muy, muy experimentada. Así que pueden apoyarse en ellas y en ellos y pueden preguntarles y dejarse guiar. Sigan también las indicaciones, porque además de saber sobre química, sobre cómo explicar un experimento, tienen toda la experiencia de años de cómo organizar las cosas. Bueno, ahora tomémonos solo 10 minutos para explicar esto y que empiecen y después explicamos esto otro. Recurran mucho al jefe o a la jefa. Otra persona que tiene absolutamente claro todo esto que hacemos desde hace muchísimos años y los cambios que implementamos y todo, es Nancy. Nancy también es una de las personas con más experiencia en esta materia. Así que recurran a ella para las cosas que necesiten. Y puedan recurrir y a Ernesto y a mí, les diría que como una segunda instancia, ¿no? Si no pudieron resolver con sus respectivos o respectivos ayudantes de primera o jefes o jefas, si hay algún conflicto, si una, dos, tres veces insistieron en algo y no recibieron una respuesta adecuada y fueron ignorados, bueno, en ese caso sí recurran a nosotros. No nos consulten un horario, por ejemplo, ¿sí? O cómo presentar una nota de algo, eso en el secretario. ¿Vamos bien? Yo tengo algunas cositas más para comentar, pero se va entendiendo, vamos bien en sintonía. Fenómeno. Sí, perfecto. Gracias, Daniel, Santiago, Camilo. Otra cosa, ¿qué esperamos de los informes? Le hemos dicho a cada jefa y a cada jefe que manejen el tema de cómo ir
llevando el turno con mucha autonomía, porque insisto, es gente muy experimentada y que nos conocemos desde hace mucho, sabemos bien cómo trabajar. Eh, pero respecto de los informes, si bien puede haber alguna ligera diferencia de un turno a otro, en general eso está mucho más estandarizado, hay formularios al final de cada guía en los cuales entregar los informes, así que la idea es que sí haya informes y que se corrijan. A veces surgen algunas dudas y entonces hemos tenido a lo largo de los años muchos debates y quiero aclararlas ya de entrada. A veces hay algunas discusiones respecto de qué debería figurar en las conclusiones de un informe. Bueno, en primer lugar, las conclusiones deben referirse a los objetivos, ¿sí? Entonces, si el objetivo es estudiar la relación entre una variable y otra, la primera conclusión tiene que ser, bueno, la relación entre estas dos variables es tal, ¿no? No hay relación, o hay una relación que cuantitativamente es lineal, o hay una relación que parece ser de causalidad. Si el objetivo principal es determinar el valor de algo, determinar el valor que apese, la primera conclusión tiene que ser, ese algo vale tanto, ¿sí? Digo, porque muchas veces me han dicho, pero eso es un resultado. Bueno, si el objetivo era determinar ese valor, la primera conclusión es esa. Después uno puede decir, bueno, comparo con lo que hicieron otros y encuentro que se parece o no, o medimos en distintas condiciones y la verdad que era muy poco reproducible. O sea, después uno analiza lo que quiera. Pero en primer lugar, las conclusiones tienen que estar referidas a los objetivos. Tenemos que, digamos, a través de los informes también ayudar a evaluar críticamente los números, ¿no? ¿Qué significan los números? A veces uno sobrevalora lo que significa un número, sobre todo si viene de una cuenta con muchos decimales. Entonces hay que ayudar a ser críticos o críticas respecto de las cifras significativas. Ahora voy a hacer un comentario sobre eso. Y algunas otras cuestiones. Ejemplo, hace unas semanas cuando hicieron en el turno de verano, perdón, el TP de termodinámica, los valores de la constante del calorímetro CK, en algunos casos daba 100 Joule por Kelvin, en otros daba más próximo a cero, en algún caso daba valores negativos, menos 50. Entonces, claro, había una gran preocupación, una desesperación, y era lógico. Cuando empecé a mirar los números con los distintos grupos, ese valor de CK surgía de una diferencia, una resta entre dos términos de intercambio de calor muy grandes, del orden de 1200 Joule cada uno, ¿no? Con una diferencia menor al 7%. Y la imprecisión en la medición de la temperatura, la más imprecisa, en algún caso creo que tenía una imprecisión del 10%. Entonces sí, si estamos restando dos números que difieren en un 7%, pero en realidad tiene una incerteza del 10%, no es descabellado que dé negativo. Entonces, hay que preguntarnos si esa forma de medir fue la más razonable o no, si ese valor de CK, dado que los otros términos son tan grandes, si para lo próximo que vamos a hacer es tan importante ese término de CK o no, etc. Digo, más allá de esa discusión puntual, ese tipo de discusiones, una mirada crítica de los números que están obteniendo, es algo que también se puede trabajar a través de los informes. Comprender la relación entre señales e interpretación, comprender la relación entre datos, resultados, conclusiones. Digo, pongamos el énfasis en todas las discusiones en esas cosas. No le demos tanta bolilla al formato. Por ejemplo, en la modalidad remota he visto muchos comentarios sobre, bueno, hay que justificar a ambos márgenes. La verdad que frente a una curva que debería dar una relación lineal y da una curva, discutamos eso más que si está justificado, ¿sí? Otra cosa es el uso de la voz pasiva o de las formas esas impersonales, se hizo, se midió. No hay una imposición formal de hacer eso. Y a veces esa conjugación confunde, porque a veces no se entiende quién lo hizo, quién lo midió, cuándo, y si es un resultado nuevo que uno está comunicando o es algo que ya estaba de antes. Entonces no es un problema decir, hicimos, medimos, antes ya habían hecho, encontramos en tablas que no está mal. Y otro comentario sobre los informes, no todo informe es un paper, ¿sí? O sea, lo que queremos decir, estamos formando gente que se va a desempeñar profesionalmente, tal vez en el ámbito académico, sí, tal vez en el ámbito productivo, tal vez en el ámbito de los organismos de regulación, etc. Y a veces los informes no tienen nada que ver con un paper.
Si uno tiene que elevar un informe de calidad de un lote comprado, de una materia prima, a la parte de producción para decidir si cargan el reactor con los 30.000 litros o no, no hay introducción teórica, antecedente. Es decir, si esto tiene lo que tiene que tener y las impurezas. Entonces, no sobreenfaticemos el aspecto académico, el aspecto de investigación en esto, porque no todo el mundo va a hacer investigación y no cualquier informe tiene el formato de un paper. ¿Sí? De hecho, en nuestros informes les damos un formato ya prearmado, ¿no?, de tipo formulario. Respecto a lo que decía antes de las cifras significativas y el manejo de incertezas, es una química general, es una materia inicial, recién están empezando a manejar mediciones y procesamiento de datos, entonces está bien adquirir la idea de que las mediciones no son indiscutibles, ultra exactas y ultra precisas, sino que la medición tiene asociada una incerteza que tiene que ver con la mínima lectura, que tiene que ver con la reproducibilidad del sistema, que tiene que ver con un conjunto de características. Una parte de eso se puede afinar haciendo estadística, ¿no? Y en el primer práctico justamente hacemos estadística de distintas, en general de mediciones de masas de agua con distintos elementos de medición de volumen. Hacemos estadística. En otros casos, a lo largo del cuatrimestre, simplemente medimos 2 valores o 3 y hacemos un promedio y tomamos la incerteza o la desviación que da algún programa de cálculo. Eso está bien. No sobreenfaticemos el tema de que la incerteza en la lectura es la que determina la precisión del resultado final, o si lo hacemos, hagámoslo en forma sencilla, en forma cualitativa y no con un tratamiento riguroso de propagación de errores o algo así. Porque esos tratamientos que utilizan derivadas parciales, etcétera, muchas veces terminan siendo una receta mecánica que la mayor parte de los estudiantes o las estudiantes no entienden, que aplican mecánicamente. Y me ha pasado en el laboratorio que me vengan a consultar sobre relaciones funcionales elementales, gente que estaba calculando propagación de errores, pero no entendía que, por ejemplo, en una curva de solubilidad en función de la temperatura, no es lineal la solubilidad en función de la temperatura, pero sí hay una relación lineal entre la masa o el número de moles de sal hidratada y de sal anhidra, ¿no? Entonces, si no estamos entendiendo eso, eso es lo central, no la propagación de errores. Entonces podemos tomar, y esto es lo que hablamos con jefes y ayudantes de primera el otro día, como criterio general, que el resultado final no puede ser más preciso en términos relativos que la más imprecisa de todas las mediciones. Entonces, si uno midió algo con una precisión del 1% y otra cosa con una precisión del 10%, bueno, el resultado final no me lo informe más preciso que el 10%. Fíjate, tomando un número razonable de cifras significativas, andate al 20, qué sé yo, lo que te den las cifras, pero con una incerteza que surja de ese criterio general y no de una propagación rigurosa de errores. A ver, si hicieron estadísticas, si hicieron varias mediciones, fenómeno, mejor. Bien, eso respecto de las cuestiones académicas más directas. Hay otra cuestión que también tiene que ver con lo académico, que tiene que ver con algunos metamensajes que transmitimos muchas veces. Y quiero que seamos cuidadosos en general con esto. Formamos a la gente para que pueda desempeñarse adecuadamente en el ámbito profesional. Y esto significa en laboratorios de investigación, como decía antes, en organismos de regulación o de control, en el ámbito productivo, en laboratorios de análisis, etc. Gente que va a tener que aprender a resolver situaciones, ¿sí? No enseñamos a sortear exámenes, ¿sí? Entonces, cuando decían, bueno, en el parcial, si les preguntan, no es para eso que enseñamos. Es, si el día de mañana en un laboratorio te enfrentás con tal situación, ¿cómo lo encararías? Así, asá. Pero jamás el parcial puede ser la motivación, ni la zanahoria, ni el criterio para discutir algo. Bueno, ya que hablamos de parciales, los parciales este cuatrimestre decidimos tomarlos, volvemos a la modalidad habitual, parciales presenciales, van a ser 3 parciales, uno de la unidad 1 a la 4, uno de la
5 a las 7 y otro de las 8 en adelante. Van a ser presenciales y para no superponernos con horarios de clase de otras materias, los vamos a tomar en sábados a la mañana. Ya hemos tenido conflictos importantes, digamos, somos una materia muy masiva, entonces no podemos tomar en horario de clase. ¿Cuál es el horario de clase si tenemos 13 turnos de laboratorio regular y 3 turnos teórico-prácticos? Entonces, tradicionalmente tomábamos fuera de ese horario. Vamos a mantener la idea, pero tratando de poniendo todos los parciales en un horario en que en principio no se superponen con otras materias para evitar esas discusiones y para evitar forzar a los estudiantes a tener que optar, ¿no?, si van a la clase de la otra materia o dan nuestro examen. Esto es informe general, pero también porque tal vez algunas o algunos de ustedes sean convocados para cuidar, para asistir a algún parcial. Con esto de los aspectos más formales, entonces, bueno, ya conocen, ya les mandé los horarios, ya entiendo que cada uno de ustedes sabe en qué turno está, con qué JTP, con qué ayudante o ayudantes de primera. Están los horarios también. El turno para los estudiantes empieza en ese horario. Para que pueda empezar razonablemente, ustedes tienen que estar un rato antes y puede ser que necesiten irse 5 o 10 minutos después, porque una vez que se van todos, ok, zoología tuvo que haber un turno los sábados a la mañana. Bueno, ahí sí, será un conjunto de gente la que esté cursando zoología en ese turno a la que se les superpondrá. Bueno, yo no tengo problemas. Trabajé muchos años en la Universidad General Sarmiento y tomábamos exámenes los sábados a la tarde, de 14 a 18. Yo no tengo problema, pero me imagino, conociendo un poco la tradición de Exactas, que si hacemos algo así, nos queman las oficinas. Pero por mí no hay ningún problema. Es más, yo llevaba termo con café, 2 o 3 termos con café para que la gente pudiera tomar mientras resolvía el examen. Pero bueno, gracias por el aviso, Rodrigo, pero me parece que conseguimos entonces que sea una superposición muy limitada. Es una materia que cursan 8 carreras diferentes. Entonces tenemos que articular con distintas materias de 8 carreras. Bueno, respecto a los horarios, decía, hay que estar 5 o 10 minutos antes, cosa de abrir el laboratorio, por ahí encender las luces, los equipos, ver cómo está todo, antes de que entren estudiantes que van a cursar. Para cursar, van a trabajar los estudiantes en comisiones de 2 personas, en el laboratorio de Inorgánica 2, que es el laboratorio en el cual se va a llevar adelante el laboratorio condensado, las 3 tandas condensadas, son 13 cajones, son 26 personas, o sea, 13 comisiones, y ahí la entrega de cajones más un acto formal, simbólico, que un acto de control riguroso de inventario y de formación respecto al aprendizaje que tiene, que es cada material. Eso porque la cantidad total de horas que van a hacer esos estudiantes es limitada. Para los turnos normales, para los turnos de L1 a L13, ahí sí, el primer día de clases hay entrega de cajón formal con revisión del material y eso sirve también para que vayan aprendiendo los estudiantes qué es cada cosa, ¿no? No es que la primera clase está dedicada a eso, sino que una parte, como mucho la primera hora de la primera clase se dedica a eso y después ya arrancan con el trabajo práctico número 1, que es el de calibración de material volumétrico, que permite trabajar estos conceptos de medición, incertidumbre, etc. El TP1 incluye también una parte domiciliaria, que es algo que desarrollamos en pandemia, que fue una cosa muy buena y que la queremos mantener, que es que hagan crecer en sus casas monocristales de cloruro de sodio y de sacarosa y que armen un informe. Bueno, todo eso no se va a hacer en el laboratorio, pero sí lleva informe. Bueno, la evaluación, eso
le hemos dado la libertad a cada jefe o jefa de trabajos prácticos para que decida cómo va a llevar esa instancia más allá de los informes. El cuatrimestre pasado en el laboratorio condensado tomamos un examen final de laboratorio, esto no lo vamos a hacer ahora. Quienes quieran tomar parcialitos o lo que sea lo pueden hacer, quienes prefieren manejarse con cuadernos de laboratorio lo van a hacer. Eso, bueno, vean lo que cada jefa o jefa decidió. Y sí, como hicimos todos los últimos años, desde hace varios años, en los parciales, en los 3 parciales de la materia, hay incluidas preguntas del trabajo de laboratorio. Y los últimos comentarios tienen que ver con aspectos más actitudinales, actitudes. Nadie puede, ninguna de ustedes está autorizada o autorizado a arrogarse la representación de la materia. O sea, nadie puede hablar en nombre de la materia, ¿no? Pero en la práctica, cada una y cada uno de ustedes están ejerciendo algún tipo de representación de la materia. Entonces, las conductas tienen que ser correctas. Iba a decir ejemplares, pero bueno, digamos correctas. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, el trato a las estudiantes y a los estudiantes tiene que ser amable, tiene que ser cordial, tiene que ser correcto, no amiguero, ¿sí? Ni tampoco patotero, ni hablando desde un pedestal. Yo sé porque no, estamos todos en distintos estadios de una carrera de aprendizaje. Entonces, sí, amablemente, cordialmente, y tener muy presente que estamos guiando a la gente en un aprendizaje. O sea, no es malo, ni es de tonto o de tonta no saber algo o no haber entendido algo. Lo que tenemos que hacer es, con buena predisposición, ayudar a entender eso que no se está entendiendo, ¿sí? Y buscar otra forma si la persona sigue sin entender y buscar una tercera forma. O sea, no es cuestionable, no es criticable que la gente no entienda. Si nadie es tonto por no entender. Lo único que podría ser criticable sería una actitud de irresponsabilidad, de ponerse a espadear con una bureta, por ejemplo. Eso sí es muy cuestionable y hay que llamar al orden inmediatamente. O una actitud de desidia, ¿no? De no hago nada, llego sin las cosas leídas. Bueno, eso sí está mal. Eso es actitudinal y eso se puede señalar. Con lo otro, bueno, hay que tratar de buscar la forma para darle a cada persona el empujoncito que necesita, tomar la mano ahí justo donde está necesitando esa ayuda. Y el último comentario que quería hacer es, ojo con los datos personales de los estudiantes y las estudiantes. Ustedes van a tener acceso a un conjunto de datos, nombre, apellido, número de libreta universitaria, eventualmente en algún lado puede aparecer la dirección de mail, etc. Si tienen acceso a eso, es exclusivamente a los fines de esta materia y nada más. Entonces, no se pueden usar esos datos para ninguna otra cosa, ni para una invitación personal, ni para difundir ideas sobre la vida o políticas o lo que sea, ¿sí? Tenemos acceso a esos datos de los estudiantes y las estudiantes solo para interactuar para cosas de la materia. Y en la medida de lo posible, todo a través de los ámbitos más formales posibles. El campus, la entrega de informes, etc. Sé que hay espacios donde se manejan con creación de grupos de WhatsApp y eso. Bueno, está bien, pero que sea un ámbito realmente que tenga ese carácter formal, ¿sí? O sea, guarda también con los chistes que se hacen, si un chiste ofensivo, discriminatorio, dicho en el bar, bueno, lo sumo a la persona que lo dijo y la mirarán como un idiota o como una idiota. Ahora, si uno lo hace desde el lugar de ayudante, ahí sí está, como decía, tiene cierta representación de la materia, entonces está ensuciando a la materia. Por favor, sean cuidadosas y cuidadosos con eso, ¿sí? Bueno, creo que esas eran las cosas que quería manejar, que quería comentar, perdón. No sé si Nancy, Ernesto, si quieren agregar algún comentario. Yo tengo dos cositas que anoté que vos mencionaste así al pasar, pero las digo ahora, son dos cositas muy chiquitas. Tiene que ver con esto último, la aparición de un conflicto. De un conflicto me refiero a que ustedes dicen algo y les contestan mal. Yo no voy a hacer eso,
¿qué te pasa? No sé, una cosa así. O sea, cuando, digamos, cuando no tienen, cuando ustedes de alguna manera dan una instrucción y no tienen la respuesta adecuada, eso puede pasar porque los chicos recién entran, algunos no están muy ubicados, sobre todo los primeros días. En un mes todo esto se nivela, pero al principio hay gente que no está acostumbrada a recibir instrucciones, que son los dueños del campo y todo eso. Así que cuando eso pasa, ustedes por supuesto pueden, digamos, levantar un poco, digamos, el argumento, pero solo una vez. O sea, si, supónganse, hay una reticencia o yo esas cosas no los hago, ¿a vos qué te pasa? ¿Qué sé yo? No sé, una cosa así. Ustedes le pueden decir una vez, mira, porque ustedes están en la están arriba en la cadena de autoridad. La autoridad del turno es el JTP, pero ustedes están un paso arriba. Entonces no es lo mismo si hay un conflicto entre un alumno y ustedes están por arriba de ellos, entonces es como que la relación no es igual y pueden llegar a tener problemas si la cosa escala. Entonces, en principio, nosotros siempre recomendamos que es solo una vez el escalón que hay que subir, diciéndole, mira, te pido que rectifiques lo que estás diciendo, estás hablando con un ayudante de la facultad, así que te pido que hagas lo que te dije. Y si la cosa sigue, que yo pago los impuestos, te pago el sueldo, pelotudo y todo ese tipo de cosas, la segunda vez no se contesta, les pido por favor, la segunda no se contesta cuando escala a ese tipo de niveles, van al JTP y el JTP tampoco puede levantar más de un escalón, ¿está bien? Así que si también la cosa sigue y el JTP ya saben, ellos tienen más experiencia, por eso se los digo a ustedes, que la segunda no es, no, digamos, se muerden la lengua, hacen todo lo que tienen que hacer, se retiran y en todo caso informan al JTP o nos informan a nosotros. O sea, cuando los alumnos levantan la voz más de una vez, los refieren, o sea, le informan a la autoridad máxima que hay en el turno, que es el JTP, y a su vez ellos pueden después, en algún momento paran de discutir, paran de hablar y digamos, las discusiones posteriores a eso se hacen exclusivamente con nosotros dos, con Fabio y conmigo, somos los coordinadores, que vengan hacia nosotros o nosotros los citaremos para ver a ver qué es lo que pasó. Pero no metan la cabeza porque, digamos, puede llegar a ser problemático, digamos, una denuncia o algo así, llevan las de perder, así que cuídense con eso. Y la otra cosa que quería decir tiene que ver con lo primero que dijo Fabio. Bueno, está demostrado que los aprendizajes casi escalan en forma directa con la cantidad de contactos que tengan los chicos y las chicas con los docentes, en segundos o en minutos, si lo querés medir así. Así que no, nada, no tener una actitud pasiva en el turno, así ir caminando por ahí esperando que alguien te llame, sino tratemos de maximizar la experiencia, volcar, que ustedes vuelquen la experiencia que tienen ustedes, o sea, vayan por las mesadas y métanse un poco, qué están haciendo, qué sé yo, porque cada palabra que ustedes dicen o comentario, o a veces es simplemente, fíjate acá con el dedo, eso ya es algo muy valioso y ayuda a comprender un montón de cosas. Así que nada, eso, no quedarse parado a que te vengan a preguntar, sino participen en el turno, esas dos cosas nada más. Hola, yo soy Nancy y soy un poco la que coordino los laboratorios y preparo con Ariel, preparamos las prácticas y llevamos las cosas al laboratorio para que los laboratorios funcionen, y además colaboro con los profesores en la logística de las materias del departamento. Yo lo que quiero decir es, a ustedes ustedes colaboren con los docentes en todo lo que implica con el equipamiento, con el material. Controlen, ayuden a controlar que los equipos estén enchufados cuando tienen que estar enchufados, cuando se van del turno de desenchufar, o juntar todo y ayudar todo a llevar al cuarto de jefes, que no quede todo por arriba de las mesadas, a que los chicos guarden las cosas en los cajones, a ver si las balanzas quedaron desenchufadas o no, ver
porque a veces cuando está el turno y hay muchos alumnos y eso, el jefe no puede estar absolutamente en todo, entonces ustedes son parte de esa colaboración, de ver que todo esté, que vuelva todo al cuarto de jefes, que haya, que estén las soluciones. Si falta agua destilada, si faltan cosas, pueden venir a donde estamos nosotros, que estamos donde está el laboratorio de FQ, de Química Física, ahí en el tercer piso, les preguntan a los jefes, vienen, nos pueden pedir lo que falte, lo mismo que los materiales del cajón de los chicos, si hay algo roto, si hay algo que está, vienen a nosotros y nos piden, colaboren en eso, eso es una parte importante de ustedes, de ayudar en eso y ayudarle a los pibes a tener el material que necesitan para trabajar. Es importante, si bien la entrega de cajones va a ser un poco más laxa o más no tan pesada como en otros cuatrimestres, es importante hacerla. Ustedes ya cursaron la materia, saben lo que es trabajar, saben lo que es tener el material a disposición, entonces está bueno que les ayuden con los cajones y hacer las entregas, y después cuando reciben también a que esté y que quede el cajón lo más completo posible para el cuatrimestre que viene. Nos ayuda a todos eso. Y una cosa que para mí también es importante que sepan es que ustedes pueden ser citados a revisar cajones. En el momento en que no estén dando clase, eso puede ser julio o puede ser febrero, pueden recibir un mail mío diciéndoles, bueno, miren, vamos a hacer la revisión de cajones de los laboratorios de inorgánica, y como ustedes son muchos, son algunos cajones que les tocará a cada uno, y eso ayuda a que los cajones mantengan cierto orden y que cuando se haga la entrega en el momento de la materia sea más fácil, porque los cajones tienen todo lo que tienen que tener. No es que se pierden muchas cosas, pero a veces las cosas se rompen o no están, o se olvidan de guardarlas, o lo que sea, entonces es importante. Yo, como estoy en el laboratorio, le doy esa importancia, me parece que es importante para que los alumnos trabajen. Cuiden los equipos, los espectrofotómetros nuevos que se van a llevar al laboratorio, que se llevan con unas compus, controlen de que no les caigan cosas, líquidos, que los chicos cuiden al trabajar, estén atentos a eso, ayuden a los jefes y a los ayudantes de primera en ese control. Ustedes ya lo saben manejar, ya los vieron, ya los tuvieron, entonces es más fácil para ustedes también hacer ese control. De mi parte era lo que les quería decir. Sí. Este cuatrimestre en particular, en el caso de los del turno mañana, turno tarde y turno noche, de las tandas condensadas que se llevan a cabo en el laboratorio de Inorgánica 2, ya bueno, estaba en la distribución de tareas que las y los ayudantes de segunda tienen asignada la tarea de controlar cada cajón al terminar cada tanda, ¿sí? Al terminar la tanda 2, la tanda 3 y la tanda 4. ¿Sí? Más allá de las citas, de las citaciones así habituales y regulares que comentaba recién Nancy, la gente que tiene esa tarea este cuatrimestre ya va a hacer el control 3 veces en el cuatrimestre. Bueno, no sé. ¿Quieren comentarnos algo, preguntar? Estamos acá a disposición para evacuar para evacuar dudas o para simplemente aprovechar la oportunidad para conversar, intercambiar sensaciones, ideas. ¿Qué tal, Fabio? Yo tengo una consulta más administrativa, pero te la puedo hacer por mail directamente. No hace falta que sea ahora. De horarios. Yo te oigo muy, muy bajo. A ver, espera que por ahí está mal. Ah, estaba muy baja la ganancia. ¿Ahí me escuchan mejor? Ahora sí. No, te decía que tengo una consulta, pero es más administrativa y si querés la puedo manejar por mail sin problema ahora para no molestar a todos. Bueno, te digo rápidamente. Quería saber si los turnos condensados son los 3 de turno mañana, tarde y noche de 4 semanas, ¿no? Ah, no, quería entender eso. Y yo había entendido en su momento que los que estaban en esos estaban solo en eso
o después los redireccionaban. Yo soy justo ese que me tocó otra vez, pues quería saber cómo era nada más. Sí, depende, porque el turno mañana de laboratorio condensado va a tener lugar en la tanda 2, en la tanda 3 y en la tanda 4. El turno tarde solo va a tener lugar en la tanda 2 y en la tanda 3, no en la tanda 4. Y el turno noche va a tener lugar en la tanda 2, pero no en la 3 y en la 4. Por eso es que vos aparecés asignado al turno noche del agua condensado en la tanda 2 y después a otros laboratorios que no recuerdo si eran el L6 y el L9, no me acuerdo cuál. Sí, perfecto, ahí entendí. Muchas gracias. Sí. Hola Fabio, ¿qué tal? ¿Se me escucha ahí? Bueno, Perfecto. ¿qué tal a todos? Yo tenía una consulta, quería saber si, o sea, no sé cómo habrán reconfigurado las prácticas de laboratorio. Yo cursé la materia en 2019, todavía presencial. Quería saber si las prácticas eran las mismas que en ese momento o a dónde podíamos acceder nosotros para revisar las prácticas antes de las cursadas. Sí, estamos trabajando en la edición de las unidades, tratando de aprovechar. A ver, una de las decisiones que tomamos, fuimos muy enfáticos con Ernesto en esto y tratamos de transmitirle esa idea a todo el plantel docente, profesores en primer lugar y profesoras, y luego también a JTPs y ayudantes de primera, que estamos muy contentos de recuperar la presencialidad en forma casi normal, con uso de barbijo, tratando de mantener alguna distancia, pero sin ningún protocolo especial. Hay muchas cosas que en presencialidad se pueden trabajar bien, se pueden trabajar mejor que en virtualidad. Ahora que la situación epidemiológica lo permite, fenómeno. Fuimos los primeros que dijimos, cuando la situación no lo permite, más allá de que la regla, que la norma lo permita, no lo sé. Estamos muy contentos de eso, pero reconocemos, también pudimos darnos cuenta que a lo largo de estos 2 años de trabajo virtual o remoto, desarrollamos un conjunto muy grande de herramientas, algunas muy buenas, y que no tenía sentido entonces dejarlas de lado, ¿no? Desperdiciarlas. Por ejemplo, armamos videos teóricos de un nivel de elaboración muy alto, hay alrededor de 50 horas de videos teóricos armados, eso tiene que estar a disposición como complemento de las clases teórico-prácticas. Todos los problemas de las unidades están resueltos en PDF y eso también es bueno que esté a disposición. Casi 1/3 de los problemas tienen videos de resolución, videos que muestran cómo resolver. Entonces, también eso es piola tenerlo a disposición. Hemos tomado el cuatrimestre pasado exámenes a través de la plataforma Moodle, a través del campus, ¿no? Exámenes de multiple choice, donde el sistema en forma inmediata te dice cuáles de las respuestas son correctas, cuáles no, y cuáles eran las otras opciones correctas que no marcaste. Todo eso no tiene hecho, fue clasificar los problemas en 3 grupos, ¿no? En un grupo de problemas que tenían una etiquetita verde, que son los que en principio se pueden abordar sin necesidad de ninguna explicación especial. Con los conceptos fundamentales ya se podrían abordar. Los azules, que eran los que trabajábamos en las clases por Zoom, y que ahora tienen una etiqueta que dice algo así, hoy la volvimos a cambiar, pero creo que dice algo así como problemas que tal vez requieran alguna explicación adicional o algo así, y los problemas con una etiquetita roja que son desafíos adicionales, que son problemas que o bien reiteran algo anterior, segundo o tercer problema es más o menos lo mismo, o bien problemas que realmente plantean un desafío de ingenio que, bueno, si lo abordaste, fenómeno, y si no podés resolverlo, no es grave, porque lo esencial está en otro lado. Entonces estamos editando las guías ahora para poder tener todo esto con los links a los videos de los problemas resueltos, todo eso actualizado, pero actualizado con un encabezado apropiado que no diga segundo cuatrimestre 2020 cursada remota, sino que diga lo que tiene que decir ahora, que los links funcionen, que las etiquetitas digan lo que tengan que decir y que no digan a discutir por Zoom, etc. Entonces estamos haciendo todo ese trabajo de edición. En ese trabajo de edición estamos también, esto va directamente a tu pregunta, combinando
lo que eran los protocolos de trabajo hasta el año 2019, presenciales, con algunos cambios que fuimos desarrollando en algunos prácticos para la modalidad domiciliaria, por ejemplo, el práctico de crecimiento de cristales que hicimos domiciliario, y en algunos casos con los protocolos que desarrollamos para el trabajo de los laboratorios condensados. Pero todos esos cambios son ínfimos. O sea, realmente las prácticas son esencialmente las que hicimos en el segundo cuatrimestre del 2019, la parte del laboratorio. A ver, un pequeño detalle, muy pequeño. Como este cuatrimestre, el 100% de los estudiantes y las estudiantes va a ser 4 horas por semana de laboratorio, a diferencia de lo que era hasta el 2019, en que químicos y geólogos hacían 7 horas, y gente de biología, de atmósfera, de alimentos, de paleontología, de oceanografía hacían 4. Ahora todos hacen 4, entonces todos tienen que seguir esos protocolos de la materia de 4 horas de laboratorio, ¿no? Eso es lo que estamos incorporando a las unidades. Pero las diferencias que había entre lo que hacían los químicos y lo que hacían los biólogos y todas las otras carreras eran realmente muy pequeñas. Eran diferencias por ahí de que en lugar de hacer por duplicado, cada comisión medía una vez y después intercambiaban los resultados, o por ahí en algún caso, en lugar de preparar soluciones, ya estaban las soluciones preparadas, o cosas así. Pero sí, las guías del 2019 son un excelente ejemplo de, o sea, son la base al 90% o al 95% de lo que vamos a hacer este cuatrimestre. Recién ahora estamos terminando las primeras unidades. Hoy mandamos a chequear la unidad 1 en cuanto a que todos los links estén funcionando correctamente. Esto supongo que ya mañana se podrá subir. Estamos trabajando con la unidad 2, que espero que la podamos subir el lunes, subir al campus, el lunes, el viernes, en el peor de los casos el lunes, confío en que lo podamos tener antes, y ya para las siguientes unidades vamos a ir haciéndolo con más margen. Pero sí, la referencia de las guías del 2019 e incluso del 2018 es una excelente referencia. Sí. Perdón, quería aclarar que cuando Fabio dice que las guías del segundo cuatrimestre del 2019 son el 95% coincidentes casi con las que van a estar apareciendo ahora, se refiere a las guías para biólogos, está bien, paleontólogos, no a las de químicos justamente. Así que si vos, Facundo, te fijás en las que vos cursaste, no te tenés que fijar en esas, porque esas eran sobre una base de 7 horas semanales. No sé, o sea, por ahí tendrías que... Son más coincidentes con las de 4 horas por semana, porque es lo que vamos a hacer ahora. Ah, ok, buenísimo. Genial, gracias a los dos. Miro un poco entonces en ese momento también. Una cosa más, ya que nadie habla, que quiero aclarar, es que aunque la mayor parte de ustedes van a estar en la cursada normal, llamémosle, o cuatrimestral, o la lenta, no sé cómo llamarla, la que hay que ir, digamos, medio despacito, los pibes van una vez por semana nada más, van a encontrar en esos turnos algunos pocos, ponele, depende del turno, pero a veces habrá 2, 3, de personas que cursaron los módulos remotos teóricos en la pandemia, y que solo adeudan el laboratorio. Es decir, esa gente, que van a ser poquitos, están por ahí desparramados, solamente tienen que aprobar el laboratorio y con eso aprueban el TP. Entonces, por ahí la dinámica va a ser distinta porque esa gente ya va a conocer, al menos teóricamente, algunos temas, y no es que los están aprendiendo al mismo tiempo como la gente que es recién ingresante. ¿Entiendes? La gente que ingresó ahora va haciendo los temas en la teórica y a los 10 segundos tiene que ir al laboratorio a ejercitar esos temas. En este caso es diferente, supuestamente ya vieron todos los temas, se los evaluó sobre eso, y ahora ya totalmente olvidados están yendo al laboratorio a veces 2 años después, porque hay gente que pueden llegar a encontrar que adeuda el laboratorio y cursó el módulo teórico en el primer cuatrimestre del 2020.
también en el 20 el segundo o en el 2021, no sé, lo que sea necesario, pero en general van a ser todos del año pasado, del cuatrimestre pasado o algo así, pero pueden encontrar algunas personas muy olvidadas de hace 1000 años. Nada, solo quería comentar que esas dos poblaciones que van a tener. Hola, buenas tardes. Sí, bueno, iba justo a raíz de esto, que iba a preguntar de más o menos de cuál era el pool del alumnado, digamos, que vaya a los condensados. Si había mucho también del 2020, porque yo que va a haber mucha diferencia, depende cuándo vi el tema. Y en base también a la experiencia de lo del verano y demás, si hay que poner más énfasis en alguna parte o en qué cosas. Mirá, vos estás en un condensado. En los condensados la totalidad de la gente cursó módulos remotos en la pandemia, digamos, todos. Y yo calculo que un poco más de la mitad, bastante más de la mitad son del 2021. Primer cuatrimestre y segundo. Pero no es tan así. O sea, puede aparecer varias, depende del turno, pero pueden aparecer varios que cursaron el 2020. Así que sí, esos van a estar un poco olvidados. Mirá, o sea, nosotros, digamos, ustedes van a estar en el laboratorio, entonces como decía Fabio al principio, no es que es muy necesario, digamos, discutir en particular los contenidos teóricos. Digamos, no va eso, qué sé yo, ponerle, ustedes ya cursaron, así que tienen que saber esto, y entonces, ustedes vayan directamente como decía Fabio, o sea, lo importante en el laboratorio es no desperdiciar las horas presenciales de laboratorio, son muy pocas, son solo 4 por semana para cada uno de ellos, y es esencial que ellos vean la señal, o sea, lo que no te olvidas nunca porque lo viste con tus ojos, que lo que es salir burbujas, lo que es precipitar blanco, lo que es enturbiar una solución, lo que es me quemé, todo lo que sea que vos ves no solo con tus ojos, sino que huelas y que toques y todo lo que pase ahí en el laboratorio es lo que ustedes tienen que, digamos, hacer énfasis. Yo les decía hace un rato, no pasivamente, sino que ir ahí por los bancos y me vean, ve, ahí está burbujeando, eso quiere decir tal cosa. O sea, medio participar en eso y, digamos, por supuesto, hacer una referencia a lo que es, digamos, el contenido teórico que vincula la observación visual o la señal que estás mirando. Más vale que no hay que ocultarlo, hay que decirlo, esto lo vieron en tal cosa y es esto, pero simplemente es una especie de coordenadas le tenés que dar, no la explicación del tema, ¿entendés? O sea, qué sé yo, no tenés que ponerte a explicar redox porque el tipo ve que la chapita se está cobreando, o sea, digamos, vos le das las coordenadas y relacionás esa señal de lo que está pasando, tiene que ver con lo que aprendiste en redox, con que algunas sustancias se reducen, otras se oxidan, y ahí estás viendo la reducción de cobre. Y se acabó, no empezar, empezar a explicar desde cero la ecuación de Nernst, ¿entendés? Porque eso está, todo tiempo que vos uses para explicar la ecuación de Nernst estás malgastando tiempo de marcar la visualización de una señal o algo así, que es lo que hay que hacer en el laboratorio. Digamos, después tendrá que juntar todo eso en la cabeza con lo que ya aprendió del módulo remoto teórico para el día que se enfrente a dar el final, en donde tiene que tener todo en la cabeza. Pero la responsabilidad tuya es, nada, es marcar las cosas del laboratorio y dar alguna referencia o alguna coordenada rápida con, digamos, en qué lugar de la materia que alguna vez cursó, bajo qué título y en qué serie y en qué subtítulo tendría que, digamos, poner, digamos, con lo que está mirando, digamos, poner junto con lo que está mirando. Vos, Lucio, estás en uno de los turnos estos del agua condensado, ¿no? Sí, a la mañana. A la mañana. O sea, no vas a tener estudiantes de los que estuviste el cuatrimestre pasado, estuviste corrigiéndoles informes y eso en el Claro, módulo sí. condensado, pero no me acuerdo, estuviste también en el primero del 2021 como docente de la materia o estabas en otra materia. Sí, no, estaba como acá, docente. Entonces sí, seguramente a través del Classroom habrás corregido, los habrás tenido en el Zoom, entonces podés decirle, mira, esto, ¿te verdad? Mira, justo a vos te corregí esto en las tareas que entregabas en el Classroom, ¿te acordás que habíamos discutido tal cosa? Eso.
Y veo, Dale, y buenísimo. veo que seguís haciéndolo mal, eso también puedo decir. Ahí, de Marco, vi acá. Eso. No, bueno, muchas gracias. Hola, yo quería preguntar si iban a haber preprácticos. ¿Qué es un prepráctico? Estás muteado ahora. Sí. No sé a qué llamas un prepráctico. ¿Se me escucha ahí? Ahora sí. Perdón, estoy en el auto, entonces está con problemas. En otra materia que voy a tener, antes de los laboratorios, los ayudantes vamos a tener preprácticos que básicamente nos explican qué hay que hacer para ese práctico en particular. No, jamás trabajamos así en química general. Sí puede haber reuniones previas, presenciales, virtuales, conversaciones por mail, lo que sea, de los equipos docentes. O sea, con el jefe de trabajos prácticos o la jefa de trabajos prácticos, eso sí, pero no, jamás hemos hecho cosas así. Está bien, muchas gracias. ¿Algún otro comentario, Hay una pregunta? pregunta en el chat, profe. Ramiro, si los respectivos JTP nos van a contactar para ultimar detalles antes de arrancar la semana que viene. Te muteaste, Fabio. Sí, gracias. Nos venían pidiendo insistentemente las direcciones de mail. Lo que pasa es que tuvimos un montón de cambios respecto de la distribución original que habíamos armado. Todos los días fuimos recibiendo una noticia de una persona que pedía licencia o que renunciaba o que tenía tareas pasivas o que tal materia no se va a dictar y entonces respecto a esa distribución introdujimos no menos de 10 cambios y entonces veníamos postergando un poco la entrega de la versión definitiva y los mails, pero sí, se supone que sí, que JDP los tienen que contactar para los detalles. Sí, yo diría que lo ideal sería entre hoy y mañana. Sí. Ramiro, ¿en qué turno estás? ¿Qué días, digo, para ver un poco el nivel de urgencia? Yo estoy los martes y los jueves a la noche con Con Ale Alejandro Funes. Funes, ¿puede ser? Sí. Sí, con Ale Funes. Ale es un jefe muy experimentado. Y sí, Ale nos viene matando a consultas a Nancy y a mí desde hace un montón, pidiendo ¿cómo se dice? Que los incorporemos al SIU, que los registremos en el SIU. A ver, todos los docentes y todas las docentes tienen que estar registrados en el SIU, ¿no? Y eso los habilita después a estar en el campus, en la materia, para lo cual también tenemos que incorporarlas. Eso es un trabajo un poco tedioso por el formato de esos sistemas, y entonces no queríamos hacerlo hasta no tener todas las comisiones confirmadas, porque cargar y después tener que modificar en el SIU es complicado. Y bueno, Ale venía insistiéndonos muy particularmente a razón de 2 mails por día más o menos, o de los cruces de pasillo, respecto de cuándo los cargábamos en el SIU y el listado de mails. Como cuando fue anoche, creo que mandé la distribución final o la versión 2, a nada se puede llamar versión definitiva. Entonces es probable que sí que ya los contacten o las contacten. Digamos, un comentario adicional es que recién hoy los jefes estuvieron recibiendo, Nancy estuvo mandando los alumnos. Y ahí van a empezar a salir los mails con recomendaciones e instrucciones para el primer día para los alumnos y entonces por ahí después van a mandarle mails a ustedes, estimo. Pero por ahí digamos, se demoró porque los alumnos recién llegaron hoy. Una última, perdón, si es muy tonta. No encontré los horarios exactos. ¿Son los que figuran en el SIU, la oferta de comisiones?
Por ejemplo, el turno de noche del condensado, 17:30, 21:30, ¿sería? O 16. Sí, correcto. Ok, muchas Sí, sí. gracias. Pero eso estaba también en el PDF de distribución de turnos, Lo busqué y creo. no lo vi, perdón. ¿No? No, Ok, me olvidé entonces de mandarlo, perdón. Sí, todos los turnos de laboratorio son de 8:30 a 12:30, de 13 a 17 y de 17:30 a 21:30. Sí. Los teórico-prácticos tienen otros horarios, pero no involucran a nadie de ustedes, así que no hace falta detallar. Lo que sí, bueno, los condensados son en el laboratorio de inorgánica 2 y L1, L13 de no condensados son en el laboratorio de inorgánica 1. Una consulta. Y con respecto al mail que mandaron con las primeras tareas, ¿cómo hacemos con eso? ¿Nos tenemos que contactar con los referentes que están en la tabla? No, yo les voy a pedir a los referentes que están en la iniciativa y que organicen esa tarea. Lo que pasa es que todavía no pude, contacté a algunos, más que nada a los que tienen que interactuar con los ayudantes de primera para sacar las ediciones de las unidades 1, 2, etcétera. Y ahora estaba por contactar a Fede y no me acuerdo a quién más había asignado para armar el tema de las tablas, por ejemplo. Eso es un poco menos crítico. Las unidades tienen que salir hoy y mañana y la tabla, si está lista de acá a 10 días, está bien también. Okay. Pero sí, Perfecto, gracias. contactarlos para organizar y mandarles el punto doc de base que tengo para trabajar. También Federico hizo una propuesta muy interesante después de la reunión que tuvimos el lunes, con otra tarea más para hacer, entonces es probable que le pida a Federico que organice eso y que lo reemplace en esa tarea por otra persona. Sol Santalla era la segunda persona que también era referente. Entonces probablemente sean Sol y alguien más. Pero la verdad que vamos despachando urgencias, pero sí al minuto. A ver, ¿qué vence ahora? O en realidad, ¿qué venció ayer para despachar eso? Por eso todavía estamos un poquito demorados con eso. Nuestra intención original era poder repartir estas tareas los primeros días de febrero, pero porque el trabajo empieza el 1 de febrero y termina el 30 de diciembre. Pero la primera asignación de docentes la recibimos alrededor del 7 de febrero, por ahí. Ahí recién armamos el esquema, esos equipos docentes aves. Ahí decidimos armar L1, L13 y las otras tandas, etcétera. Y qué equipos armábamos, etcétera. Y a partir de ahí fuimos viendo cómo distribuir y preguntamos las imposibilidades y preferencias, etcétera. Y sobre esa base después tuvimos montones de interacciones individuales. Eso además de todo un contacto parecido con estudiantes, que es un número mucho mayor. Entonces yo habré intercambiado con ustedes y los ayudantes de primera y los jefes y los profesores alrededor de 200 o 250 mails. No estoy contando uno que mando 50 veces, sino no uno que le mando 50 personas, sino unos 250 mails distintos con cada una, escuchando las respuestas, viendo cómo adaptar, etcétera, para poder armar esa tabla, esa distribución de docentes en turnos. Y Ernesto con estudiantes habrá intercambiado una cantidad de mails que se cuentan de a miles, en serio, realmente de a miles, y mails individuales. Hemos contactado estudiantes que cursan Inorgánica 2, porque todo esto lo hicimos también en articulación con Leo Slep, profesor de Inorgánica 2, con quien los primeros días de enero estuvimos viendo qué laboratorio nos podía prestar, en qué fechas. Para eso lo obligamos a él a definir los primeros días de enero en qué horario se iba a dictar la Inorgánica 2, que a su vez tiene que articular con otras materias. Una vez que terminamos con eso, analizamos el universo de posibles estudiantes que cursaran Inorgánica 2 para articular aquellos que todavía no habían hecho el labo condensado de Inorgánica 1, que lo pudieran hacer a tiempo para hacer un labo condensado de Inorgánica 2. Entonces, bueno, ¿en qué fecha hacemos ese mix? Cada vez, eso lo hicimos el cuatrimestre pasado con las 3 tandas de laboratorio, y al terminar cada una de las 3 tandas, Ernesto, Leo y yo
cada uno en su computadora, levantábamos el teléfono de a pares o hacíamos una reunión por Zoom, íbamos viendo estudiante por estudiante. Sí, este aprobó, está todo bien, espera un poquito, o sea, ese nivel de articulación individualizada. Y enviamos, Leo hizo una encuesta con estudiantes potenciales cursantes de Inorgánica 2 sobre qué otras materias cursaban para poder definir bien los horarios. También de los 75 potenciales cursantes recibió 45 respuestas. El resto es gente que por ahí aparece después diciendo, pero yo me estoy anotando y no puedo. Hermano, te vengo consultando de hace semanas. Y también hemos mandado, yo mismo envié después de esas conversaciones, 10 mails individualizados a estudiantes diciéndole, mira, vos te anotaste en tal laboratorio de Inorgánica 1 y vas a cursar Inorgánica 2 y declaraste que vas a hacer tales materias. Guarda porque vas a tener tal problemas de horario. No te convendría cambiarte a este otro turno. Y entonces recibimos las respuestas individuales y tomamos la decisión. Ese fue el nivel de articulación que tuvimos y de contacto de los estudiantes. Insisto, Ernesto, realmente se cuentan por miles la cantidad de mails que envió y que leyó y que contestó, etc. Así que por eso es que todavía no pudimos terminar de definir esas tareas que queríamos ya a esta altura tener listas. Pero sí, pienso que en pocos días vamos a poder arrancar con eso. Gracias, Débora, por la consulta. Gracias a vos. No sé si hay algo más para comentar, para preguntar. Si no, bueno, así que si no hay nada más, gracias por la participación en esta reunión, gracias por la participación en general y éxitos con el trabajo. Va a ser intenso, pero creo que va a ser muy lindo. La sensación en los laboratorios de verano fue de una gran satisfacción de poder trabajar experimentalmente y una gran satisfacción en general de poder retomar muchos aspectos habituales de la vida académica en la facultad. Hay muchas cosas que se transmiten mucho mejor así en el contacto personal. Así que bueno, éxitos y estamos acá para tratar de que las cosas salgan adelante lo mejor posible. O sea, creo que van a salir muy bien, pero por eso nos fijamos metas muy altas. Si ya sabemos que van a salir muy bien, podemos garantizar que salgan bárbaros. Así que vamos a hacerlo con mucho entusiasmo. Genial, muchas gracias. Bueno, Gracias. gracias. Hasta luego. Gracias por todo. Todos. Gracias. Chao, nos vemos. Gracias, hasta luego. Bueno. Bárbaro. No te escucho.